Mario, ¿hay alguna pregunta? Bueno, si no lo hay, entonces ahora pasemos a lo que es propiamente eh, el hiperparatiroidismo secundario, pero en este caso nutricional. ¿Ok? Entonces, este hiperparatiroidismo es causado precisamente por una dieta en donde al cachorro, esto se observa básicamente en perros y en gatos, en donde al cachorro se le priva de la leche a muy temprana edad, ¿sí? Entonces se le desteta muy temprano, esto es algo relativamente común, sabemos muy bien que cuando una perrita tiene una camada, pues lo que interesa es rapidísimo venderlos, y esto obviamente es el modus vivendi, de hecho, de mucha gente, se dedica a estar criando perros, ¿sí? Y eh, destetan a veces a los cachorros muy, muy jóvenes, ¿sí? Entonces, al destetarlos, la leche, como ya vimos, es una fuente natural muy rica en calcio, y cuando se le quita la leche al cachorro y no se le da un sustituto apropiado y se le empieza a dar otra dieta, eh, cuando se les da alimento balanceado, se supone que tiene ahí los elementos suficientes para poder tener una alimentación apropiada. Se supone, finalmente tendría que ser necesario todavía probablemente darle un sustituto de leche, pero en muchas ocasiones no se lo dan. Por otro lado, también hay alguna gente que pues, sabe que los perros esencialmente, o por lo menos así eran, esencialmente son animales carnívoros, entonces hay gente que empieza, apenas tiene un cachorro y lo ve que ya empieza a comer, le empieza a dar carne, por ejemplo, ¿sí? Y desde el punto de vista a lo mejor nutricional y desde el punto de vista de la proteína que aporta es buena, sin embargo, la carne tiene exceso de fósforo, ¿sí? Entonces ya vimos precisamente cómo se da la relación, ¿sí? Calcio, fósforo, y al haber exceso de fósforo hay deficiencias de calcio, ¿sí? Y a eso le aunamos probablemente también un ingreso inapropiado de vitamina D. Entonces, este cuadro es lo que va a propiciar específicamente que entonces el cachorro, ¿sí? Empiece a tener trastornos, ¿sí? Empieza a caer una hipocalcemia, ¿sí? Y al caer en una hipocalcemia, entonces ese es el estímulo para que salga la PTH, acuérdense, hipocalcemia estimula la salida de PTH. Esto, entonces, repito, se ha observado en animales domésticos que se les desteta a temprana edad y se les da carne. También es importante mencionar que procesos similares se llegan a observar en animales de zoológico, por ejemplo, animales que en un momento dado se les altera, se les modifica la dieta y entonces puede haber algunas alteraciones. En este sentido es importante hacer notar y de manera, creo que hay que resaltarlo, el hecho de que eh, pues cada vez hay más veterinarios que trabajan en estas áreas y que han ido haciendo avances sustanciales en sus conocimientos al respecto de la nutrición de los animales de zoológico. Esto es algo que tendremos que reconocer y que es algo muy importante, ¿sí? Que durante mucho tiempo eh, en los zoológicos, por falta de capacitación técnica apropiada, por falta de conocimiento, sí habían problemas nutricionales, ¿sí? En los animales actualmente la gente se ha ido especializando mucho y qué bueno, es un trabajo muy importante,
y que evidentemente demanda una gran preparación. Entonces, esto que antes se veía en los animales de zoológico, ahora no se ve. Hace muchos años también se veía en los animales de laboratorio, ahora ya no se ve. Se ha avanzado muchísimo la nutrición en estos ámbitos. No se diga en el caso de los animales como los caballos, las aves, todo esto ha ido afortunadamente avanzando. Y esta situación probablemente, ¿sí? Más que nada es como un descuido o una falta de información de parte de algunos de los dueños de algunos animales que, repito, alteran, obviamente sin intención, pero alteran la dieta de los animales. Entonces, como estos animales, repito, por esta situación del destete temprano y el suministro de carne que tiene muchos fosfatos, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que empieza a estimularse la salida de PTH, pero la PTH, ¿sí? Ya vimos todo lo que hace, entonces va a provocar osteólisis o va a alterar propiamente la calcificación de los huesos de un cachorro. Entonces hay trastornos locomotores, hay osteogénesis imperfecta, ¿sí? No se forman bien los huesos, estamos hablando de un cachorro en donde los huesos tendrían que irse calcificando y se constituyendo apropiadamente y no se da esta situación. ¿Sí? Entonces estos cachorros se les empiezan a deformar las extremidades porque no tienen la fortaleza suficiente de los huesos para soportar el peso. ¿Sí? Hay predisposición también a fracturas, pérdida de dientes, lo cual es lamentable en un cachorrito, ¿sí? Y que no pueda ni siquiera alimentarse. Afortunadamente, esto, cuando se llega a observar, evidentemente, ahí sí el dueño ya se preocupa porque ve que el animal no se puede desplazar bien, etcétera. Y tan pronto como lo lleva con un veterinario y lo detecta esto, simplemente al corregir la dieta con esto, ¿sí? El problema pues nada más fue de carácter transitorio, ¿sí? Pero es importante entonces hacer notar esta situación. Recuerden que estamos viendo precisamente, ya vimos a la vitamina D3 activa, vimos a la PTH, ¿sí? Y después vamos a ver a la calcitonina. Para que vean, aquí está propiamente un cuadro en donde nos habla acerca de cómo tiene que haber un equilibrio entre todo esto, ¿sí? La hormona paratiroidea, ¿sí? Se estimula su salida cuando hay baja concentración de calcio en la sangre, ¿sí? Sale la hormona paratiroidea, estimula la liberación de calcio de los huesos, entonces no, en lugar de que haya una calcificación apropiada en un cachorro, se descalcifican para aumentar las cantidades de calcio, ¿sí? Y esto obviamente, pues en este caso va en contra de la locomoción, ¿sí? Por otro lado, cuando hay alta concentración de calcio, en forma contraria, sale calcitonina y es la hormona que vamos a ver más adelante, va a estimular la calcificación de los huesos y también inhibe la liberación del calcio, que es la que promueve la PTH. Este es entonces el hiperparatiroidismo secundario nutricional, que repito, afortunadamente son periodos relativamente breves. ¿Por qué? Pues porque esto se corrige fácilmente cuando la dieta se observa que puede tener estas deficiencias. También existe el hiperparatiroidismo secundario renal, ¿sí? Ojo con esto. Eh, Hemos comentado cómo de manera importante, ¿sí? El calcio es reabsorbido, ¿sí? A nivel de los riñones. Ya quedamos con que precisamente es una parte importante del trabajo de la PTH, ¿sí? Precisamente que va a propiciar una hipocalciuria por aumento de la reabsorción tubular del calcio. Provoca una hipocalciuria porque provoca o tiende a haber una hipercalcemia, tiende a aumentar los niveles de calcio. ¿Cómo los hace? En parte aumentando la reabsorción,
o resorción del calcio a nivel de los riñones. Bueno, si estamos hablando ahora de un problema renal, cuando los riñones están enfermos, estos no pueden entonces llevar a cabo el trabajo de reabsorción del calcio, ¿sí? Ahorita aquí les pongo el nombre de algunas enfermedades generales que, pues, simplemente decimos son enfermedades altamente limitantes en el funcionamiento del riñón. Cuando ustedes pasen la patología, obviamente que van a estudiar todo esto. Aquí nos hablan acerca de la nefritis intersticial, glomerulonefritis, amiloidosis, nefroesclerosis, etcétera, etcétera. Son términos patológicos que nos hablan acerca de algunas alteraciones o francamente enfermedades de los riñones. El hecho es que aquí el problema, el hiperparatiroidismo secundario renal, el problema está en los riñones, que estos están enfermos. Y al estar enfermos, ¿sí?, no pueden, en parte, llevar a cabo la reabsorción de calcio. Y como no pueden llevar a cabo la reabsorción del calcio, la sangre que lleva X cantidad de calcio, ¿sí?, pasa por los riñones y el riñón al estar enfermo no reabsorbe el calcio, entonces el individuo está en constante hipocalcemia. Y si hay hipocalcemia, entonces sale PTH. Pero fíjense, en el hiperparatiroidismo secundario renal sale mucha PTH porque hay mucha hipocalcemia. Entonces aquí dice secreción excesiva pero no autónoma de PTH. ¿Dónde era la secreción autónoma? Aquí, porque aquí había un adenoma paratiroideo, ¿sí? Aquí estaba el problema, ahí había un adenoma, un tumor. Aquí es una secreción exagerada, pero es en respuesta a la hipocalcemia también exagerada. Por eso dice aquí secreción excesiva, pero no autónoma de PTH, ¿sí? Ahora sale PTH y ¿qué es lo que va a hacer? Pues degradar a los huesos. Lo que acabamos de ver aquí, ¿qué hace la PTH? Degrada los huesos para que salga calcio. Y saca calcio a la sangre, sí, y cuando la sangre pasa por los riñones, todo este calcio no se reabsorbe y se tira. Entonces, ¿qué pasa? Sigue habiendo hipocalcemia, sale más PTH, ¿sí? Y entonces va descalcificando los huesos y van perdiendo calidad. Entonces, es aquí donde también, otra vez, frecuente en perros y en gatos, ¿sí? Es aquí en donde se habla acerca de la mandíbula de caucho. Este término, ustedes lo habrán escuchado, de hecho hay algunas enfermedades bacterianas en el ganado que también dicen mandíbula de caucho, y en fin, simplemente lo que está siendo evidente es que por el exceso de descalcificación, los huesos se hacen flexibles, y aquí está esta prueba, ¿sí? Vean ustedes cómo el hocico de este perro se puede flexionar para un lado y para otro, ¿sí? Bajo otras circunstancias esto sería imposible porque los huesos están bien anclados, están en las articulaciones bien fijas, ¿sí? Y no se puede mover, ¿sí? Aquí se pueden flexionar porque justamente los huesos están plegables, ¿sí? Porque están reblandecidos. Entonces, a eso se le llama también mandíbula de caucho en el hiperparatiroidismo secundario renal, ¿sí? También, obviamente, en el examen clínico, ¿sí?, parte de este diagnóstico de esta enfermedad es, obviamente, tratar de ver, ¿sí?, el abultamiento, el crecimiento probablemente detectable de las paratiroides, pero también puede detectarse el problema renal que está afectando propiamente al animal. El hecho es que hay entonces mandíbula de caucho por excesiva resorción ósea, los huesos están blandos y plegables, hay pérdida de dientes, trastornos locomotores, predisposición a fracturas, etcétera, ¿sí? Por si fuera poco también, ¿sí?, otro problema que va a agravar esta situación es que al estar los riñones enfermos, no solamente no llevan a cabo la reabsorción de calcio apropiada, no solamente eso, ¿sí?, sino que también los riñones enfermos no pueden, ¿sí?,
llevar a cabo el aporte de su trabajo en la síntesis de la vitamina D3 activa, ¿sí? Hay poca actividad de la 1-alfa hidroxilasa, acuérdense, la que va finalmente a transformar al 25 hidroxicolecalciferol, ¿sí? en 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces, al no haber síntesis de vitamina D3 o estar disminuida, pues entonces tampoco se puede reforzar el ascenso de los niveles de calcio. Acuérdense que la vitamina D3 activa es hipercalcemiante. Como no está presente o está presente en muy bajas cantidades, no hay esta circunstancia que promueva el incremento de los niveles de calcio. Entonces sigue acentuándose todavía más la hipocalcemia, ¿sí? Y el estímulo de la paratiroides para que salga PTH. Y la PTH lo que hace es descalcificar los huesos, los descalcifica y los hace más plegables. Y el calcio que logra sacar de los huesos finalmente no es retenido porque los riñones están enfermos. Esto para que vean, como dice aquí, ahí se vuelve un ciclo vicioso, ¿sí? Un ciclo vicioso en donde precisamente al no haber una probabilidad de incrementar de manera efectiva los niveles de calcio, hay una constante salida de PTH. La PTH sigue descalcificando los huesos, el calcio que ingresa a la sangre finalmente no es retenido porque los riñones están enfermos y esto se sigue agravando, agravando y agravando. Obviamente, ¿cuál es la solución a este problema? Esto, atender el problema renal. Si se atiende el problema renal, en automático todo esto mejora. Si no se atiende el problema renal, esto va a seguirse presentando y se va a ir agravando tanto que pues va a llegar un momento en el cual el animal, pues imagínenselo nada más con este cuadro clínico, pues va a ser imposible que un animal pueda sobrevivir, ¿sí? Ya un animal con los huesos plegables que no se puede desplazar, sin dientes, no puede comer, pues no, pues imagínense un animal esencialmente carnívoro que hay que darle papillas y hay que darle alimentos molidos y todo eso. Oiga, ¿qué calidad de vida es eso? ¿Sí? Entonces, este es el hiperparatiroidismo secundario renal. ¿Ok? Ahora bien, hablemos ahora del hipoparatiroidismo. ¿Sí? Ya hablamos del hiperparatiroidismo, ahora del hipo. El hipoparatiroidismo, ¿sí?, puede tener estas variantes: congénito, idiopático y iatrogénico, ¿sí? A diferencia del hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo es menos frecuente, ¿sí? También, donde más se ha podido estudiar ha sido otra vez en perros y en gatos, pero no es tan, pues ahora sí que tan común. ¿A qué se puede deber? Aquí hablamos hipoparatiroidismo congénito. ¿Congénito qué significa? Congénito es un trastorno, una enfermedad desarrollada durante la gestación, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es congénito de genético. Genético es algo que está en los genes y entonces es una alteración de origen, está en los genes. Y por lo tanto, cuando el individuo se forma, pues se genera, se manifiesta esta información que está en los genes. Esto es algo genético y obviamente es hereditario. Congénito es algo que se adquirió o que se desarrolló durante la gestación, por eso es congénito, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, se ha observado, justamente en perros y en gatos se ha observado, en caballos también se ha observado esto, ¿sí? Que puede haber por cuestiones congénitas agenesia. Agenesia quiere decir que no se formaron las paratiroides o se formaron de manera inapropiada. Agenesia, no se formaron, no se generaron. Agenesia.
hipoplasia, que no se desarrollaron, ahí están, pero no se desarrollaron de manera apropiada, ¿sí? Y esto entonces puede ser el origen del hipoparatiroidismo congénito, lo cual pues evidentemente es una desgracia porque ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Si se detectara a tiempo, a lo mejor desde fuera se podría dar una terapia con PTH, etcétera, lo cual pues estrictamente pudiéramos decir es posible. No es tan sencillo, pero es posible hacer un tratamiento bajo estas circunstancias. Ok, también existe lo que se llama un hipoparatiroidismo idiopático, ¿sí? Idiopático, dice tipo idiopatías. ¿Qué es idiopático? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es idiopático? Bueno, eh, idiopático, ¿sí? Es un término muy técnico y muy elegante para decir simple y vulgarmente que no se sabe, ¿sí? Hipoparatiroidismo idiopático se oye muy rimbombante, pero simplemente es hipoparatiroidismo que no se conoce la razón, que no se conoce el origen, ¿sí? Pero bueno, pues en términos médicos, pues ya hemos comentado, ¿sí? Una parte importante también de aquí de nuestro curso es que ustedes vayan poco a poquito, ¿sí? Agregando a su vocabulario términos médicos que son importantes. Ahorita ya les hablé qué es lo congénito, ya saben lo que es lo congénito. Ahora, idiopático es algo en donde no se conoce el origen, ¿sí? Es una forma, como les digo, una forma elegante de decir, pues sepa, no sé, no tengo ni idea. ¿Qué será esto? Pues no tengo idea. Ah, bueno, pues eso se dice hipoparatiroidismo idiopático. Y se ha observado que por cuestiones que no se conocen, que no se tiene una explicación, de repente hay animales que empiezan a tener degeneración de las paratiroides, por ejemplo. ¿A qué se debe? Pues no se sabe. Pudiera ser una cuestión autoinmune, pudiera ser una cuestión de degeneración inducida por otros procesos, ¿sí? En fin, eso es el hipoparatiroidismo idiopático, que insisto, es bastante raro, pero bueno, se llega a presentar. Y existe también el hipoparatiroidismo iatrogénico, otra palabra que también tienen que aprenderse, ¿sí? Iatrogénico es generado por el tratamiento o generado por el propio médico, ¿sí? Iatrogénico. Por ejemplo, vimos cuando hablamos acerca de el hiperparatiroidismo, cuando hablamos del hiperparatiroidismo, hablamos de que probablemente un tratamiento pudiera ser la paratiroidectomía. La paratiroidectomía es la extirpación parcial de la paratiroides afectada, ¿sí? Pero esta paratiroidectomía, pues la hace un cirujano, ¿sí? Y si el cirujano no hace la cirugía correcta, va a propiciar una respuesta, ¿sí? Y esto fue derivado de la intervención del cirujano. Tampoco quiere decir que necesariamente es por incapacidad del cirujano. O sea, miren, bueno fuera que en veterinaria se tuvieran todas las mismas ventajas que los tienen los cirujanos que atienden humanos. En la actualidad, ¿sí? Un cirujano que atiende humanos va a extirpar un tumor y va quitando el tejido y en ese momento quita el tejido y lo manda a histopatología en ese momento, en tiempo real, para que le digan, sí, está muy bien, este tejido está degenerado, es canceroso, síguele cortando, y le corta otro pedacito y lo manda otra vez, y sí, hasta que le dicen, ¿sabes qué? Este ya es tejido normal, entonces ya no lo quites, ah, ok, pero lo están apoyando al cirujano,
¿sí? Estas mismas ventajas estoy seguro que también ya se están llevando a cabo en algunos superhospitales veterinarios, debe de haberlo, ¿sí? Pero no es lo común. Entonces, si por ejemplo el cirujano en un consultorio, en una clínica veterinaria promedio, pues hizo la extirpación, ¿sí? Y, valga la expresión, se le pasó la mano tantito y quitó de más, pues hace que la tiroides se deprime en su función y entonces eso es consecuencia del tratamiento o de la intervención, en este caso del cirujano, y eso es iatrogénico. También es iatrogénico, por ejemplo, el hecho de que se hace un tratamiento y los famosos efectos secundarios, ¿sí? Que también siempre se tienen que evaluar. Vamos a dar un tratamiento, sí. Supongamos que aquí hay un tumor y el médico decide, sabes que antes de tratar por la peligrosidad, por la edad del animal o qué sé yo creo que no sería conveniente hacer una cirugía, mejor vamos a darle radiaciones, ¿sí? Y obviamente el tratamiento es uno, pero también hay efectos secundarios que a todas luces, pues al paciente le van a incomodar, al paciente le van a hacer sentir mal, y todo eso es iatrogénico, porque es consecuencia de un tratamiento. Repito, también se puede interpretar y también aquí cabe la incapacidad del médico. Él quiso hacer esto y no lo logró y provocó más daño. Eso es iatrogenia también. O él, porque no sabía, dijo, pues aquí voy a hacer esto y también provocó más daño. Eso también es iatrogenia, ¿sí? Entonces, iatrogénico es aquella consecuencia que es derivada de el tratamiento médico, ¿sí? O de la incapacidad del médico para poder resolver esta situación. Entonces, este también es una variante entonces del hipoparatiroidismo iatrogénico, por una cuestión de consecuencia, por la intervención quirúrgica, el tratamiento aplicado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que podemos hablar del hipertiroidismo, del hipoparatiroidismo. Ahora también aquí es pertinente hablar acerca de dos condiciones que en el ámbito veterinario se llegan a presentar y que son síndromes, como dice aquí, síndromes hipocalcémicos, pero en donde no está afectada la paratiroides de momento, ¿sí? Sino que hay hipocalcemia, pero el trastorno está ubicado en otro lado. Y sí, hay una respuesta de las paratiroides que empiezan a producir más PTH, pero esto como es algo súbito, también se resuelve de manera rápida, entonces no hay tanta estimulación sobre las paratiroides, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Vamos a hablar del síndrome hipocalcémico que se llama la paresia obstétrica o puerperal o fiebre de leche o hipocalcemia de la vaca lechera. Todos estos nombres tiene este problema, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en que una vaca, ¿sí? Cuando acaba de parir, apenas empieza a amamantar a su becerro y se desploma y queda postrada en el piso, ¿sí? Una vaca apenas pare, ¿sí? Y empieza a amamantar, y cuando empieza a amamantar, la vaca que estaba paradita se empieza a desplomar y queda postrada, ¿sí? Y además la vaca queda postrada y todos sus músculos esqueléticos están todos flácidos, ¿sí? Por eso se llama la paresia. Paresia es, ¿sí? Incapacidad para reincorporarse. Paresia está relacionada también con la incapacidad de los músculos para contraerse y para, por lo tanto, ¿sí? Poner rigidez en los músculos. Se llama paresia obstétrica
porque justamente está relacionada con el parto, ¿sí? También se llama paresia puerperal, porque está relacionada con el puerperio. Otra palabra que hay que aprenderse. ¿Qué es el puerperio? El puerperio es el periodo de recuperación después del parto. Esto es todo ese tiempo que el animal va a tener que experimentar, que transcurrir, ¿sí? Para que el animal pueda estar como estaba antes de la gestación, ¿sí? Entonces, después del parto, imagínense el esfuerzo tan grande que significa el parir, los músculos, cómo se tuvieron que esforzar, ¿sí? La sínfisis púbica, cómo tuvo que aflojarse. Acuérdense que ya hablamos un poquito acerca de lo que llamamos la hormona relaxina, ¿sí? Todos estos tejidos van a tener un metabolismo diferente cuando se enfrenta el parto. Y una vez que ya se sucedió el parto, todo tiene que volver a la normalidad. Todo este tiempo transcurrido desde que el animal pare hasta que vuelve a recuperar la posición, la tensión de los músculos y de los órganos, vuelven a estar en su lugar como estaban antes de que empezara la gestación, a eso se le llama el puerperio. Entonces, si hablamos acerca de una hembra que acaba de parir y tiene este trastorno en donde el animal literalmente se desploma hacia el piso, es la paresia puerperal, ¿sí? También se le llama fiebre de leche porque el animal estaba aparentemente bien. Apaguen ese micrófono, por favor. El animal aparentemente estaba bien, ¿sí? El problema fue cuando empezó a amamantar. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se debe esto? ¿Sí? A los niveles de calcio que vamos a comentar ahorita. Pero por eso también se le llama la fiebre de la leche, porque el animal estaba bien cuando parió y estaba aparentemente bien, pero cuando empieza a amamantar, la vaca empieza a producir leche y en la leche se va sus reservas de calcio que tenía. También por eso se llama hipocalcemia de la vaca lechera. ¿A qué se debe este problema? Está originado durante la gestación, en la parte final de la gestación, y está propiciado por desbalances nutricionales, ¿sí? Y probablemente por un trastorno de los osteoclastos. Pero ¿a qué se deben estos desbalances? Ojo con esto, ¿sí? Cuando una vaca pare, empieza a producir leche. Y esta producción de leche se va a mantener mientras haya un becerro que esté mamando o mientras haya una persona que esté estimulando la glándula mamaria a través del ordeño, ¿sí? Pero entonces la vaca está produciendo leche. Y a pesar de que está produciendo leche, puede entrar en calor y la vaca se vuelve a parear, ¿sí? Entonces va a estar gestando y va a estar produciendo leche. Hasta que llega un momento en el cual cuando ya se va a aproximar el parto, hay que dejar de ordeñar a la vaca, lo cual técnicamente a eso se le dice el secado. Hay que secar ya la vaca, ya no hay que ordeñarla. ¿Por qué? Porque ya va a parir. Entonces hay que secar a la vaca. Ahí viene un problema de alimentación. ¿En qué sentido? Yo le doy de comer muy bien a mi vaquita porque me está dando leche. Pero si ya la voy a secar porque ya no me va a dar leche, pues le doy poquito de comer. Y ahí está el problema. Le dan poquito de comer y la vaca sigue su proceso de gestación, pero a expensas de sus reservas corporales. Y si a esto le unamos, si hay poca alimentación, pues el animal tiene que buscar metabólicamente de dónde saca, ¿sí? Energía para poder terminar su proceso de gestación.
Y es probable que ahí es cuando tenga lugar un aumento de la actividad de los osteoclastos. Acuérdense, los osteoclastos son las células que degradan el hueso para poder, en un momento dado, subir los niveles de calcio. Si el animal, por desbalances nutricionales, ¿sí?, no tiene suficiente calcio, se activan los osteoclastos en mayor cantidad, dice aquí hiperactividad de los osteoclastos, ¿sí? Y el hecho es que por exceso de actividad de los osteoclastos y por desbalances nutricionales, la vaca llega al término de la gestación y logra parir, ¿sí? Pero una vez que pare, cuando empieza la lactación, sus reservas de calcio ya son muy poquitas y entonces cae en hipocalcemia súbita, ¿sí? Y ojo, ya hemos comentado todas las acciones que lleva a cabo el calcio. Una de ellas, muy importante, es nada más ni nada menos que la exocitosis de los mediadores químicos. Y sabemos que específicamente en la musculatura esquelética es importante que la estimulación nerviosa llega por una motoneurona alfa a la musculatura esquelética y que esta estimulación, este potencial de acción en la motoneurona alfa, lo que propicia es que ahí, en la terminación de la motoneurona, en el botón terminal, es donde ingresa el calcio. Por efecto del potencial de acción ingresa calcio al botón terminal. Al ingresar el calcio promueve la exocitosis de acetilcolina. Y ustedes ya saben, teóricamente por lo menos, ya saben cómo se va a dar la contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando falta calcio? No hay calcio ni siquiera para promover la exocitosis de ACH, perdón. Y si no hay exocitosis de acetilcolina, pues no puede haber contracción muscular. Y esto es la paresia muscular. Está, como les digo, la incapacidad para la contracción muscular, como que se paralizan los músculos. La paresia muscular es la parálisis de los músculos esqueléticos, ¿sí? Ahora bien, esto es algo súbito, ¿sí? Y seguramente cuando hay esta hipocalcemia empezó a salir PTH y empezó a salir también vitamina D3 activa y todo eso tratan. Pero como esto es tan súbito, aunque salga PTH y aunque salga vitamina D3, no va a ser suficiente. Ahí tiene que haber la intervención justamente del veterinario, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Pues si se sabe muy bien, la vaca estaba bien, parió bien, y estaba aparentemente bien, solamente empezó a amamantar y se desplomó, eso es un síndrome hipocalcémico. Llega el veterinario y ¿qué hace? Da un tratamiento, ¿sí? Proporciona una solución rica en calcio, un suero rico en calcio por vía parenteral, ¿sí? Lo conecta el suero en la vena, ¿sí? Y hace ingresar una solución rica en calcio. Y así como se desplomó la vaca en cuestión de minutos, en cuestión de minutos le ponen el calcio por vía endovenosa y se levanta inmediatamente la vaca, ¿sí? Y esto es simplemente por falta de calcio. Se levanta la vaca, se le da un suplemento con vitamina D3 activa y a partir de ese momento, y ya asumiendo que la vaca va a consumir una dieta apropiada, se resolvió el problema, ¿sí? Entonces, este es el síndrome llamado la paresia obstétrica o la fiebre de leche o la paresia puerperal, ¿sí? Así se resuelve. Simplemente hay que dar como tratamiento una solución rica en calcio por vía parenteral, generalmente por vía endovenosa, y se le da suplemento con vitamina D3 y se resuelve el problema. ¿Bien? Otro problema similar, de hecho esencialmente es muy parecido, es la tetania hipocalcémica, ¿sí? Pero esto se presenta en las perras.
También, ¿a qué se debe? Pues es una perrita que también, ¿sí? Es una perrita que también va tiene alteraciones eh, en su dieta, tiene hipocalcemia, ¿sí? Y en este caso, ya sea también al parto o sea de manera independiente, la hipocalcemia hace que la perra caiga también postrada en el piso, pero fíjense qué curioso, mientras que la vaca cae al piso, pero está toda flácida porque no hay exocitosis de la acetilcolina. En el caso de la perra, cae al piso, pero toda contraída, ¿sí? Por eso se llama tetania hipocalcémica. Acuérdense, ya vimos lo que es el tétanos y también hablamos acerca de las contracciones tetánicas, contracciones musculares esqueléticas sostenidas. ¿Por qué si en la vaca hay hipocalcemia, se desploma y sus músculos quedan flácidos? ¿Y por qué en la perra, que también hay hipocalcemia, se desploma pero los músculos están contraídos? Dice aquí, la contracción muscular sostenida por estimulación repetitiva a nivel de placa neuromuscular, ¿sí? De menor umbral de excitación que el de la vaca. Ojo con esto, en los dos el problema es hipocalcemia, ¿sí? Pero mientras que en la vaca la hipocalcemia provocó que no hubiera exocitosis de la acetilcolina, la hipocalcemia en la perra, ¿sí? Hace que salga acetilcolina, ¿sí? Pero que no se pueda metabolizar apropiadamente. Entonces, en los dos es provocada por hipocalcemia, pero mientras que aquí no hay ni siquiera liberación de acetilcolina, aquí sí hay, por eso dice aquí menor umbral de excitación que en la vaca. Acuérdense que es el umbral de excitación, ¿sí? Aquí los músculos de la perra necesitan menos calcio para poder contraerse y entonces con poquito calcio, ¿sí? Logran sacar, ¿sí?, la acetilcolina y logran contraerse. El problema es que no se puede llevar a cabo propiamente la relajación apropiada, ¿sí? Por la falta del calcio. Entonces, mientras que la vaca tiene un desplome hacia el piso con músculos flácidos, en la perra se desploma, pero con músculos contraídos. Y entonces vean esta imagen, ¿sí? El animal está con los músculos contraídos. De hecho, ¿sí? Si se pudiera poner de pie, pudiera ser, valga la expresión, como un solito, porque los músculos están contraídos, ¿sí? Entonces, el síndrome hipocalcémico en la perra, ¿sí? También es por hipocalcemia, pero sí hay contracción muscular, ¿sí? Porque la placa neuromuscular, sí hay liberación de acetilcolina y sí hay contracción. El problema es que no se lleva a cabo la relajación de manera apropiada. Dice aquí, el umbral de excitación en la placa motora es mucho menor que en la vaca, ¿sí? El poco calcio, ¿sí?, no sale de la célula porque no hay una relajación. Fíjense, aquí el problema es que no hay relajación muscular, ¿sí? Y entonces por eso está contraída. El tratamiento es exactamente también lo mismo. Hay que suministrarle calcio por vía endovenosa y ahora aquí los miembros que estaban todos así como engarrotados, rígidos, ahora se empieza a poner flácidos y la perra se puede reincorporar. Y entonces este es el otro síndrome hipocalcémico también de carácter súbito, insisto, pero que se resuelve suministrando propiamente una solución rica en calcio. Y esto es precisamente esta situación en donde la PTH y la vitamina D3 activas, pues no da tiempo mucho de que se puedan manifestar, porque esto es algo súbito
y que hay que resolver también de manera súbita, de manera rápida, y entonces por eso se dice son síndromes sin afección de la paratiroides, porque sí está afectada la paratiroides en el sentido de que hace falta calcio, entonces sí se le pide más que salga PTH, y sin embargo, bueno, no hay tiempo para que puedan haber otro tipo de trastornos como los que describimos en el hiperparatiroidismo, ¿sí? Nutricional, renal, etcétera, lo que ya vimos. Entonces, en este caso es sumamente breve la afección porque hay que resolverla rápido y se resuelve suministrando soluciones de calcio. ¿Ok? Bueno, para terminar, el control hormonal eh, del calcio, pues ya vimos a dos hormonas que suben los niveles de calcio, que son la PTH y la vitamina D3 activa. Y ahora nos queda ver la contraparte, la calcitonina. La calcitonina, que es la hormona hipocalcemiante por esencia. Esta es la hormona que va a disminuir los niveles de calcio, ¿sí? La calcitonina disminuye los niveles de calcio, ¿sí? Sale justamente cuando la concentración de calcio es elevada en la sangre. Sale, y fíjense de dónde sale. Sale de la tiroides. Esta es la tiroides y los circulitos aquí son las paratiroides, pero la calcitonina sale de la tiroides, ¿sí? Esencialmente. Como al principio esta hormona se identificó que era producida en la tiroides, de hecho, se le llamó originalmente la tirocalcitonina, ¿sí? Se observó que se producía en las células C, o también llamadas células parafoliculares tiroideas, acuérdense. Entre los folículos tiroideos hay células que son estas células C o células parafoliculares, ¿sí? Y cuando se descubre esta hormona, se supuso que se producía solamente en la tiroides, porque ahí se identificó, ¿sí? Y sorprendentemente, cuando se decía, esta hormona está en la tiroides, es la tirocalcitonina y es la que baja los niveles de calcio, está muy bien. Lo más curioso es que cuando se estudiaron algunos casos en donde se extirpaba la tiroides por alguna cuestión de cáncer, alguna cosa de esas, decían, qué curioso, se extirpó la tiroides y entonces ya no hay calcitonina, la tirocalcitonina ya no hay. Y sin embargo, no hay grandes trastornos con respecto a cuando sube el calcio, si yo le doy calcio, de todos modos, sigue aparentemente funcionando bien. Entonces, esta es la primera hormona que se encuentra en el cuerpo y que no es tan importante, porque aun cuando quitamos la fuente de esta hormona, que es la tiroides, extirpamos la tiroides y de todos modos no se reporta gran problema por falta de tirocalcitonina. Eso quiere decir que es una hormona, es la primera hormona que podríamos decir que no es tan importante. Es la primera hormona que también podríamos decir que no es vital, porque si quitamos la tiroides, de todos modos no pasa gran cosa. ¿Cuál fue la situación? ¿Sí? Repito, como al principio se identificó nada más en las tiroides, aun cuando había tiroidectomía, que es la extirpación de la tiroides, pues aparentemente todo estaba bien, ¿sí? Entonces dijeron, es la primera hormona que es curioso, pero que aparentemente no es tan importante, no es vital, ¿sí? El problema no era este, el problema fue que se dieron cuenta después de que esta hormona no solamente se producía en la tiroides, sino también, aunque en pequeñas cantidades, también se produce en otros tejidos, en la misma hipófisis, en el timo,
en los pulmones, en el intestino, en el hígado, en la vejiga y otros. En estos órganos se producen en pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades son suficientes cuando la tiroides ya no está funcionando bien. Por eso cuando se descubrió que esta hormona se producía en otros órganos, pues se le quitó lo de tirocalcitonina, porque ni modo que digamos la tirocalcitonina de los pulmones o la tirocalcitonina del timo. Entonces se le quitó lo de tiroides, se le quitó lo tiro y se le quedó simplemente en calcitonina. Y ahí se dio cuenta, ¿cómo que va a haber una hormona que no es vital? Todas las hormonas son vitales, todas las hormonas son muy importantes, ¿sí? Lo que pasa es que había calcitonina extratiroidea y por eso, repito, se quitó el término de tirocalcitonina. Ahora bien, ¿qué es la calcitonina? Es un polipéptido de 3.400 a 3.600 daltons, ¿sí? Es una hormona cuyo estímulo de secreción más importante serán también los niveles de calcio plasmático, ¿sí? Cuando los niveles de calcio son altos, cuando hay hipercalcemia, sale la calcitonina a bajar los niveles de calcio, ¿sí? Entonces es una hormona que, como ya vimos también con la PTH, ¿sí? Y también con la vitamina D3 activa, es una hormona que precisamente depende directamente de la concentración de los niveles de calcio. Y cuando hay hipercalcemia, sale esta hormona. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues si hay hipercalcemia, su función es básicamente hipocalcemiante y en este caso también hipofosfatemiante. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la resorción ósea. Inhibe la resorción ósea. Acuérdense, ¿qué hace la PTH? Estimula a que el calcio que se filtró se reabsorba. ¿Qué hace la calcitonina? Impide que el calcio que se filtró en el riñón se reabsorbe y entonces se le deja avanzar y sale en la orina. Entonces, esto es lo que hace la calcitonina, es provocar hipercalciuria. Hipercalciuria, aumento de los niveles del calcio en la orina. Por eso es hipocalcemiante. Baja los niveles de calcio en sangre y estimula la pérdida de calcio a través de la orina. ¿Sí? Por otro lado, aparte de que estimula la pérdida de calcio a través de la orina, facilita la osificación de los huesos. Facilita la osificación de los huesos aquí. Hace que los huesos se calcifiquen o evita que pierdan calcio. Eso es lo que hace la calcitonina. ¿Sí? Y es la contraparte, podríamos decir, de la PTH. Entonces, esto es lo que hace esta hormona, la calcitonina. Es precisamente la que cierra el círculo al respecto de los niveles de control del calcio. Tenemos dos hormonas hipercalcemiantes que son PTH y vitamina D3 activa y esta hormona hipocalcemiante que es la calcitonina. ¿Ok? Efectos de la calcitonina, dice, ¿por qué es hipocalcemiante? Disminuye la reabsorción ósea, disminuye el efecto precisamente de los osteoclastos para que destruyan al hueso. Bloquea la osteólisis osteoclástica. Aquí está osteólisis, destrucción del hueso. Osteoclástica, porque es de los osteoclastos. Eso lo bloquea. Disminuye la formación de más osteoclastos. Disminuye la reabsorción tubular del calcio a nivel del riñón y por lo tanto estimula a que se pierda el calcio en la orina.
Es hipofosfatemiante, incrementa la entrada de fosfatos al hueso y a tejidos blandos, disminuye la resorción ósea y por lo tanto su movilización desde el hueso hacia la sangre, disminuye la reabsorción tubular de fosfatos, ¿sí? Entonces, estos son los efectos de la calcitonina y son en buena medida, ¿sí?, la contraparte, decíamos, de la PTH. De esta manera entonces se va a dar la regulación de los niveles del calcio. Y al principio del tema lo dije, son principalmente tres hormonas que controlan los niveles de calcio: vitamina D3 activa, PTH y calcitonina. Pero no son las únicas. Hay otras hormonas que también influyen, ¿sí? Y hemos estado viendo algunas de ellas. Bien, ahora terminamos lo que es la paratiroides y ahora vamos a comenzar lo que son las glándulas adrenales, ¿sí? De entrada, tendremos que decir que las glándulas adrenales, ya habíamos dicho, ¿sí?, forman parte de lo que es el tejido adrenal. El tejido adrenal está en las glándulas adrenales y en los paraganglios que alguna vez hablamos, ¿sí? Hablemos ahora de las glándulas adrenales, que estrictamente hablando son dos órganos endocrinos independientes. ¿Por qué? Porque tienen una corteza y una médula. La corteza produce hormonas, ¿sí?, los corticosteroides, y la médula producen catecolaminas. Entonces son dos órganos independientes que, repito, en el caso de la medicina humana se les llaman las glándulas suprarrenales, y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman suprarrenales? Porque están encima de los riñones, encima de los riñones, ¿sí? Pero en veterinaria no decimos suprarrenales. ¿Por qué? Porque en muchos animales estas glándulas ni siquiera están cerca de los riñones, están hasta acá arriba. Entonces no podemos denominar glándulas suprarrenales a algo que ni siquiera tiene una relación física con los riñones. Entonces nosotros en medicina veterinaria hablamos de las glándulas adrenales y no como glándulas suprarrenales, que al fin y al cabo en esencia es lo mismo, pero la terminología es necesaria modificarla. ¿Ok? Entonces vamos ahora a estudiar las glándulas adrenales y especialmente vamos a comenzar con la corteza y después hablaremos de la médula. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Si no, vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. Bueno, ok. Está bien, pues vamos a tener entonces 5 minutos de descanso. Gracias.
Hola, bien, vamos a continuar, por favor. Vamos a hablar entonces ahora, como les decía, de las glándulas adrenales y comenzando por saber que esta está subdividida histológicamente y endocrinológicamente subdividida precisamente en una corteza y una médula, ¿sí? Es importante mencionar que son, como dice aquí, dos órganos endocrinos independientes. Van a producir, ¿sí? Mientras que uno produce eh, corticosteroides, o sea, hormonas esteroidales de la corteza, el otro, lo que es la médula, va a producir las catecolaminas, ¿sí? Entonces, analicemos primero a la corteza, la que va a producir corticosteroides o hormonas esteroidales. Estos corticosteroides se van a subdividir en glucocorticoides, mineralocorticoides y sexocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides son las hormonas de la corteza que tienen que ver con los niveles de glucosa y con los niveles de otros elementos energéticos, ¿sí? Por eso se llaman glucocorticoides. Los mineralocorticoides son hormonas de la corteza que tienen que ver con el control de algunos minerales, de algunos iones, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, resaltando los más importantes, pues vamos a ver el sodio, el potasio, por ejemplo, ¿sí? Y los sexocorticoides son hormonas de la corteza de carácter sexual, ¿sí? Estas hormonas son las que ya vimos cuando hablamos acerca de las gonadotropinas, ¿sí? Las gonadotropinas estimulan en los ovarios y en los testículos algunas funciones. Bueno, pues entonces también, ya eso ya se los había comentado. Por ejemplo, yo les comenté que gracias a la FSH hay producción de estrógenos. Gracias a la LH hay ovulación y después hay formación del cuerpo lúteo y que el cuerpo lúteo produce estrógenos y progesterona, ¿ok? Pues cuando hablamos de sexocorticoides hablamos de lo mismo, de estrógenos, de andrógenos y de progesterona. Pues la corteza adrenal también produce estas mismas sustancias. Entonces son sexocorticoides, son hormonas sexuales de la corteza adrenal que van a también a colaborar o contribuir junto con las que se producen a nivel propiamente de los ovarios, testículos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Aquí están los sexocorticoides. Es importante mencionar que estas hormonas esteroidales obviamente son también derivados del ciclopentano peridrofenantreno, que es el núcleo del colesterol. Entonces, otra vez son hormonas lipídicas, porque son derivadas del colesterol, ¿sí? Dice síntesis de todas las hormonas esteroidales por diferentes vías enzimáticas y diferentes rutas metabólicas. Esto ya lo vimos, esto ya lo conocemos, ¿sí? Aquí está, esto ya lo hemos visto. A partir del colesterol, y por vías metabólicas diferentes, al final se pueden obtener, ¿sí?
la progesterona como hormona sexual, la testosterona como el principal andrógeno, ¿sí? Los estrógenos también, como el estradiol, la estrona, están los estrógenos, pero también los glucocorticoides como el cortisol o los mineralocorticoides como la aldosterona. Entonces vean cómo a partir del mismo colesterol y dependiendo de diferentes vías y conforme el cuerpo lo necesite, se van a estar produciendo estos productos, ¿sí? Entonces, ojo, aquí están los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los sexocorticoides. Estas son las hormonas que va a producir la corteza adrenal y que todas son del mismo origen y todas son hormonas lipídicas, con las características que nosotros ya conocemos, ¿sí? Ahora bien, histológicamente, la corteza adrenal está organizada en áreas o zonas celulares específicas que van a tener nombres de acuerdo a su forma, a su apariencia, pero también están correlacionadas con las hormonas que producen. De tal manera que existe una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular o reticulada, ¿sí? Cabe mencionar que la zona glomerular es la zona periférica de la corteza y es en donde se encuentran, por decirlo así, el epitelio germinativo, a partir del cual se empiezan a producir células, ¿sí? Por lo tanto, la zona glomerular es un grupo o una área celular caracterizada precisamente porque son células jóvenes, células nuevas que se acaban de generar y que conforme van creciendo, se van desplazando y después van a formar parte de la zona fascicular, que son las células maduras. Y también van a estar un tiempo y van a seguir avanzando y madurando hasta que se hacen células viejas y son las células reticulares, ¿sí? Estas zonas celulares, que aquí les pongo ciertos porcentajes proporcionales, obviamente, ¿sí? Esto se modifica en cada especie animal, aquí solamente son algunos datos aproximados. Es evidente que la zona fascicular es la más abundante, ¿sí? Pero ojo con esto, ¿sí? Estas células son las que van a producir a las hormonas esteroidales. Aquí lo vemos. Esto es la organización histológica de la corteza adrenal y aquí vemos la cápsula de la glándula adrenal, la cápsula, el límite, ¿sí? A partir de aquí empiezan justamente la zona glomerular. La zona glomerular aquí está. Después viene la zona fascicular, que aquí se observa en esta preparación con tinción de HE, hematoxilina eosina, ¿sí? Y después viene la zona reticular. Noten ustedes estas formas que son, sí, son diferenciables. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y ya la parte más interna es la zona de la médula adrenal, que ya es otra cosa, ¿sí? Y aquí está otra vez la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y ya aquí con esto termina la corteza y aquí esto ya es la médula, ¿sí? Esto en dibujitos es lo mismo. Aquí está la cápsula, la corteza, la parte externa, perdón, y después viene la corteza y después la médula. Vean ustedes la zona glomerular. Aquí están estas células glomerular por la forma que tienen, después la
la zona fascicular y la zona reticular, ¿sí? La zona glomerular, también aquí hay diferencias entre las especies. Entonces, aparentemente hay cierta contradicción. A veces lee uno un libro de medicina humana y dice una cosa, lee uno medicina veterinaria, pero si es de perros dice otra cosa, pero si es de biología y están hablando acerca de reptiles y todo, pues es otra cosa. Obviamente tiene que haber ciertas diferencias. En forma general, ¿sí? La zona glomerular produce mineralocorticoides. En general, repito, aunque puede haber discrepancia con algunos otros animales. Entonces, se considera en general que la zona glomerular produce mineralocorticoides, que la zona reticular produce glucocorticoides y hormonas sexuales, junto también con la zona reticular, aquí está, que produce básicamente hormonas sexuales. Pero repito, ¿sí? Esto depende de los animales. El hecho es que aquí la corteza como tal, la zona glomerular, fascicular y reticular, la corteza como tal en su totalidad, ¿sí? Va a producir mineralocorticoides, glucocorticoides y sexocorticoides u hormonas sexuales, ¿sí? Ojo con esto. Que la parte de la médula adrenal, ahí ya es otra cosa. Acuérdense que de hecho esto lo vimos en el sistema nervioso cuando estudiamos y dijimos la médula adrenal es un conjunto de neuronas postganglionares sin axón. Acuérdense de esto. La médula adrenal es un grupo de neuronas postganglionares sin axón. Y aquí vemos esto, fíjense, ¿sí? Esta es la célula postganglionar, pero aquí está la preganglionar. ¿Cuál es la célula preganglionar? La célula simpática, preganglionar. La célula simpática que llega justamente a la médula. Esa es la preganglionar. Y las células de la médula son las células postganglionares. Y las células postganglionares son las que van a producir catecolaminas, que es dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Y aquí está también un esquema que nos hace ver precisamente esto. ¿Sí? Cómo empezamos desde la parte externa con la cápsula, hablamos de la corteza, hablamos de la médula, ¿sí? Por eso está todo esto comprendido aquí. ¿Ok? Entonces, esta es la parte histológica. Ahora bien, es importante mencionar, ¿sí? Repito, las fuentes pueden ser diferentes y que si la fascicular y la reticular específicamente producen una u otra cosa, aquí en esta fuente dice la zona fascicular y la reticular producen tanto glucocorticoides como mineralocorticoides y la glomerular produce aldosterona. En parte es lo que estábamos viendo ahorita aquí, ¿sí? La glomerular produce la aldosterona. Ahora bien, ¿sí? Pero dice, pero hay diferencias entre los animales domésticos, entonces que quede claro, ¿sí? Entonces, lo más importante es que en conjunto la corteza, estas zonas fascicular, glomerular, reticular, en conjunto estos producen tanto glucocorticoides como mineralocorticoides como sexocorticoides, ¿sí? Y es importante recordar que al ser hormonas de tipo lipídico, para que puedan ser transportadas en la sangre y encuentren su órgano blanco, tienen que estar asociadas con proteínas chaperonas, ¿sí? La proteína que más se ha identificado y se ha estudiado, aunque es probable que existan más, pero la proteína más común de asociación se llama la transcortina. Es la proteína principal de asociación y que permite el desplazamiento de estas hormonas para que lleguen a su órgano blanco. Ok, entonces, ahora vamos a estudiar lo que son
Las hormonas de carácter sexual o los sexocorticoides o esteroides sexuales. ¿Por qué empezamos con ello? Pues porque son los más sencillos, porque además ya los conocemos y porque además simplemente son un refuerzo de los que se producen en las gónadas, ¿sí? Entonces hablemos de los sexocorticoides o esteroides sexuales, ¿sí? Aquí están. Los sexocorticoides o esteroides sexuales. Sabemos que las hormonas esteroides sexuales van a ser propiamente, por ejemplo, los estrógenos y los andrógenos, y aunque aquí no está mencionado, pero también la progesterona. ¿Sí? Ahora bien, ojo con esto. Los estrógenos, hemos hablado así en general, cuando dijimos sale la FSH, empieza a estimular el crecimiento de los folículos y en ese crecimiento folicular se van definiendo ciertas poblaciones celulares que son la teca interna, las células de la granulosa y la teca externa. Y se ha observado que tanto las células de la granulosa como las de la teca interna van a producir estrógenos. Y hasta ahí lo dejamos, estrógenos. ¿Sí? Hablamos de que en los testículos se producen andrógenos, ¿ok? Y sin embargo, acuérdense, estrógenos y andrógenos estrictamente se producen en ambos sexos. Nada más que en el sexo femenino predominan los estrógenos. En el sexo masculino predominan los andrógenos. Y que el principal andrógeno se llama la testosterona. Eso ya lo sabemos. Pero ¿cuáles son los estrógenos? La estrona, el estriol, el 17-beta-estradiol y otros, ¿sí? De hecho, por ejemplo, aquí nos hablan de hormonas sexuales como la de hidroepiandrosterona, ¿sí? De hidroepiandrosterona, ¿sí? Estas hormonas, ¿sí? Se van a encontrar en algunas proporciones bajas hasta en el humano, pero pueden ser predominantes en otras especies. El hecho es que cuando hablamos de estrógenos, en muchos textos se habla de estos tres nada más, estrona, estriol y el 17-beta-estradiol. ¿Por qué se hablan de estos? Pues porque son los más comunes y por los que se han estudiado en el humano. Animales van a tener estos mismos, pero también otros, aquí está, otros. Entonces, no se sorprenda cuando ustedes avancen en el estudio de alguna especie y digan, los perros, a ver, ¿y cuáles son los estrógenos más importantes del perro? Ah, son estos, y les ponen otros nombres. Ah, Chihuahua, pues eso yo no los conocía, pues sí, porque son, dependiendo de cada especie, van a ir predominando algunos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, aquí hay otros. Con respecto a los andrógenos, el principal se llama testosterona, pero en el caso de los animales se ha descubierto que hay otros andrógenos que en el caso de los animales son importantes. En el humano no se ha observado otro más importante o tan importante como la testosterona. Entonces, casi siempre que se habla de andrógenos, se utiliza como sinónimo testosterona, así simplemente. Ahora bien, la glándula adrenal entonces va a producir sexocorticoides o esteroides sexuales, que sirven, ojo con esto, en forma general, solamente sirven para reforzar lo que estas hormonas hacen cuando son producidas en las gónadas. En los ovarios y en los testículos se va a producir esto, ¿sí? Y estas hormonas son de importancia sexual básica, ¿sí? ¿Qué hacen los esteroides sexuales producidos en la corteza? Pues vienen a reforzar lo que hacen estas mismas hormonas, pero de origen
gonadal, dice aquí. Estas hormonas producidas en la corteza tienen efectos relativos, pues solo complementan a los de origen gonadal, ¿sí? Ojo con esto. Solo complementan a los de origen gonadal. ¿Qué es lo que hacen las de origen gonadal? Pues ya vimos que tienen muchas funciones, que entre otras cosas estimulan el crecimiento. Bueno, pues estos también ayudan, que reafirman los caracteres sexuales secundarios, lo que ya habíamos visto, ¿sí? Los caracteres sexuales secundarios. Hemos comentado cómo cuando se alcanza la pubertad se dan cambios físicos, endocrinos y neurales muy importantes, ¿sí? Entonces, en el caso específico del humano, pues vemos el cuerpo de una jovencita que al alcanzar la pubertad va a tener una redistribución, por ejemplo, de su grasa corporal y se va a depositar más grasa en los senos, se va a depositar más grasa en las caderas, ¿sí? La cadera se ensancha, los hombros son más estrechos, ¿sí? Crece el busto. Decíamos también hay una distribución femenina del vello específica, una línea del pelo específica, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Esto es en el sexo femenino. ¿Qué pasa en el sexo masculino? Pues también una línea del pelo, que hablamos acerca de las famosas entradas en el sexo masculino, cambios de voz. La mujer sigue conservando una voz suave, ¿sí? Delgadita, ¿sí? En el caso del sexo masculino se modifica, la voz se hace más gruesa, ¿sí? Porque hay cambios propiamente a nivel de las cuerdas vocales también, ¿sí? Las espaldas generalmente se hacen anchas, ¿sí? El pecho se hace fuerte, los músculos se acentúan, ¿sí? Hay una distribución también del vello a nivel sexual también específica, ya explicamos esta del triángulo, ¿sí? Y otra serie de cambios. Obviamente hay un desarrollo testicular muy evidente y obviamente cuando se dieron estos cambios es porque en el caso de la chica comenzó sus ciclos menstruales, en el caso del muchacho empezó a haber actividad a nivel testicular que se hace evidente. ¿Cómo? Pues bueno, ¿sí? Un jovencito que está alcanzando la pubertad también empieza a experimentar los famosos sueños húmedos, en donde empieza a haber ya producción de espermatozoides y estos tienen que salir y hay una salida propiamente y esto puede ser ante estimulaciones, ante excitaciones, se puede dar la liberación propiamente de esto. El hecho es que entonces, ojo, pero ¿qué hacen los sexocorticoides producidos en la corteza? Complementan a los de origen gonadal, ¿sí? Complementan. De hecho, si se ha observado que cuando hay individuos enfermos de la corteza y no hay producción de hormonas sexuales, pues no pasa gran cosa. ¿Por qué? Pues porque de todos modos sigue habiendo estrógenos y andrógenos producidos a nivel de las gónadas, entonces no pasa gran trastorno. Por eso dice, estas hormonas que están precisamente a nivel de la corteza, solamente ayudan, solamente complementan a las de origen gonadal. En ese sentido, podemos decir que esta es su función. Sin embargo, ojo con esto. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando hay algunas enfermedades y algunos trastornos? Y, por ejemplo, se presenta un exceso de hormonas sexuales. Ya decimos, en términos fisiológicos, en términos normales, solamente complementan a los de origen gonadal. Pero ¿qué pasaría si la corteza por alguna circunstancia empezara a producir exceso de hormonas sexuales? Ahí sí ya hay problemas, ¿sí?
Y entonces fíjense, ¿qué sucederá si empieza a haber hipersecreción de andrógenos? Hipersecreción de andrógenos. Bueno, ¿sí? Ya quedamos con que estrógenos y andrógenos se producen en ambos sexos, pero predominan los estrógenos en el sexo femenino, predominan los andrógenos en el sexo masculino. Hablemos de hipersecreción de andrógenos. En el sexo masculino, ¿sí? Pues no se van no se van a volver machos, ni supermachos, ni nada de eso, ¿sí? La actitud machista es una cuestión y una posición psicológica más que hormonal, ¿sí? Los actos machistas no tienen que ver necesariamente con hormonas, ¿sí? Sí hay algunos trastornos derivados por el exceso de hormonas que vamos a ver ahorita, pero la verdad es que muchas, sobre todo las cuestiones típicamente marcadas como acciones machistas, no tienen que ver con cuestiones hormonales, tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿sí? Ok, entonces analicemos qué se presenta cuando hay hipersecreción de andrógenos. Si estamos hablando de un individuo ya adulto que empieza a tener una enfermedad en las adrenales y que empieza a producir exceso de andrógenos, dice aquí, ¿qué hay cuando hay exceso de andrógenos, exceso de testosterona en adultos? Pues no, solamente se acentúan sus características sexuales. Probablemente aumente un poquito a lo mejor su capacidad copulatoria, ¿sí? Que esta es la razón por la cual mucha gente atarantada se anda metiendo testosterona para tener un mayor rendimiento sexual y cosas de esas, y ya les he dicho, ¿sí? Tomar hormonas no es tomar dulces ni caramelos, ni es tomar un antibiótico. Tomar hormonas es siempre peligroso porque se afectan muchos procesos corporales, ¿sí? Pero bueno, cada quien. Yo nada más les digo, y eso lo saben muy bien, sobre todo los muchachos que practican alguna, pues, que levantan pesas o que tienen algún interés en desarrollar masa muscular, aguas, tengan mucho cuidado. Esto corre sin ningún control, porque es por contrabando, corre sin ningún control en todos los gimnasios. Aguas con eso, ¿sí? Para que aumentes masa muscular, tómate estas pastillas, son re buenas, tómate esto, toma aquello, aguas con eso, ¿sí? Pero bueno, el hecho es que aquí estamos hablando no de esas circunstancias, sino de que por cuestiones de una enfermedad aumentan los niveles de andrógenos y específicamente de testosterona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces, decíamos, en un adulto que empieza a tener más testosterona? No gran cosa, se acentúan sus características sexuales, ¿sí? Y decíamos, probablemente aumente su capacidad copulatoria. Hasta ahí nada más. Pero ¿qué es lo que pasa con hipersecreción de andrógenos en el sexo masculino, pero en los prepúberes y en los infantes? Ojo con esto, ¿eh? La verdad, nuevamente aquí tengo que hacerles ver que esto se ha estudiado y se conoce, pero es en medicina humana, ¿sí? En animales, pues no se ha estudiado gran cosa. Entonces, por eso aquí sí tengo que decir qué pasa en el humano adulto, qué pasa con los niños, qué pasa con los prepúberes, ¿sí? ¿Qué pasa con los infantes y prepúberes que empiezan a tener hipersecreción de testosterona? Pues se adelanta la pubertad, ¿sí? Aquí dice hay una pseudopubertad precoz. Es un niño de 6 7 años y ya empieza a salir el bigote. Es un niño en donde ya hay descenso testicular y en donde ya empieza a haber modificaciones en cuanto a, por ejemplo, la línea del pelo, el vello púbico, etcétera. Pero es pseudopubertad precoz
porque aunque pareciera que alcanzó la pubertad, no hay el desarrollo de los testículos para producir espermatozoides. Entonces todo parece que se adelanta la pubertad, pero no hay maduración testicular que pueda, porque acuérdense, eso fue lo que dijimos, cuando alguien alcanzó la pubertad es porque biológicamente ya produce gametos. Y si produce gametos es porque biológicamente es capaz de reproducirse. Aquí no hay esto, porque en realidad no hay crecimiento ni maduración testicular que pudiera permitir la generación de gametos y por lo tanto la fertilidad. Entonces experimentan una pseudopubertad precoz, ¿sí? Antes de tiempo se presenta como la pubertad, pero no es la pubertad total porque no hay producción de gametos. Esto es lo que pasa en el sexo masculino. Pero ojo, aquí aparentemente no es tan grave esto. ¿Dónde sí es grave? En el caso de la hipersecreción de andrógenos, pero en el sexo femenino. Y no sé si ustedes ya lo hayan visto en histología, ¿sí? Pero acuérdense que es algo muy interesante, esto que voy a comentar. Cuando un individuo se está generando a partir de un cigoto, acuérdense, cuando el ovocito es fertilizado por un espermatozoide, en ese momento, tanto el ovocito como el espermatozoide, ¿sí?, se complementan. La información genética se complementa y entonces ahora se constituye un huevo o cigoto. Y cuando este huevo o cigoto empieza a multiplicarse, pues ustedes ya saben esta situación de que al principio es una célula, se dividen en dos, después son 4, después son 8, después son 16, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pasan por la mórula y blástula y todo esto. Perdón, todo esto y ustedes ya lo vieron en histología. No, ¿No han no, visto nada de esto? no, todavía no, No, doctor. doctor. ¿Alguien de ustedes llevó embriología como materia optativa? Absurdamente una materia optativa. ¿Alguien la llevó? No. Bueno, pues miren, como les decía, yo creo que no hay otra más que ustedes se metan a los libros, perdón, ¿sí? O sea, ustedes tienen que no esperar a que se los den, ustedes tienen que hacerlo por su cuenta, porque si no, hay muchas cosas de estas que no van a entender. Pero rápidamente les digo una cosa que puede ser sorprendente, ¿sí? Ojo, les voy a decir una cosa, ¿sí? Que cuando se está generando un nuevo individuo, y esto está muy bien estudiado en humanos y también en varios animales, sobre todo animales de laboratorio, cuando un individuo se está formando, ¿sí? De hecho, se forma a partir como si fuera del sexo femenino, ¿sí? Aún los que somos hombres, cuando empezamos la gestación, cuando empezamos a formarnos, empezamos a ser como mujeres. Y es hasta que hay un cierto crecimiento cuando este producto es genéticamente masculino, lo que hay que hacer es exponerlo a andrógenos, a testosterona, para que entonces empiece a desarrollarse como sexo masculino. Por eso es que les pregunto esto, porque es algo fundamental.
el conducto de Müller y el conducto de Wolff, ¿sí? Cuando estamos hablando de un embrión, ¿cómo es que se va a dar? ¿Sí? Nosotros potencialmente tenemos ambos sexos, pero con el trayecto de la formación, sí es genéticamente del sexo masculino, tiene que exponerse a testosterona para que se desarrolle como sexo masculino. Pero si es del sexo femenino, no se hace nada y crece como hembra o crece como mujer. Pero si genéticamente es del sexo masculino, tiene que exponerse a testosterona. Y aquí viene el problema con esta situación. Cuando tenemos a hembras o a mujeres genéticamente definidas que se exponen a andrógenos, porque la corteza está produciendo muchos andrógenos, y entonces esto en un individuo que está en formación hace que los fetos genéticamente femeninos empiecen a crecer parcialmente como masculinos. Y entonces por eso dice aquí, fetos femeninos con pseudohermafroditismo, ¿sí? Ok, aquí en el chat me dicen que algunos sí llevaron embriología. Miren, yo no entiendo esta situación. Yo no entiendo. Estos son conocimientos fundamentales. ¿Por qué demonios alguien los mandó a una materia optativa? Yo no lo sé. No lo sé. Todos deberíamos de tomar embriología. Todos. ¿Sí? En mis tiempos, hace muchos años que yo llevé y estudié veterinaria, la materia se llamaba embriología, citología e histología, todo junto. Y ahí veíamos todo esto. Ah, no, ahora qué curioso. ¿Alguien quiere saber de esto? Ah, pues que estudie una materia optativa. ¿Por qué optativa? Ustedes a los, en el primero, el segundo semestre no pueden saber si la embriología es muy importante, y ahora yo se los digo, sí es muy importante. Qué bueno por los que la tomaron. Y los que no la tomaron, ¿qué van a hacer? Pues se quedaron sin ese conocimiento y por eso tienen muchas confusiones. Pero en fin, no estamos aquí para hablar acerca de las tantas cosas lamentables que suceden con nuestro plan de estudios. Entre otras cosas, lo que les he dicho. ¿Cómo es posible que nosotros en fisiología tengamos que explicar cosas, cómo funcionan, si antes no se ha visto la estructura, si antes no se sabe la histología? O sea, esto es una cosa absurda, ¿sí? Pero bueno, ustedes son los menos culpables de todo esto. El hecho es que, repito, aquí, cuando estamos hablando de fetos femeninos que son expuestos por esta alteración de la corteza adrenal, son expuestos a andrógenos, experimentan un proceso de masculinización, ¿sí? Que conduce al pseudohermafroditismo. Ojo con esto, ¿eh? Pseudohermafroditismo, ¿por qué? ¿Qué es un hermafrodita por definición? Un hermafrodita es un individuo que tiene ambos sexos desarrollados y funcionales. Ambos sexos. Este es un verdadero hermafrodita. Y esto, ¿sí? Está bien estudiado en animales como los parásitos. Ustedes ya tuvieron un curso de parasitología y estoy seguro que por ahí les hablaron acerca de que este parásito es hermafrodita, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por un lado tiene, ¿sí?, órganos sexuales masculinos y por otro lado tiene órganos sexuales femeninos. Este es un verdadero hermafrodita. Aquí hay pseudohermafroditismo porque se desarrollan, ¿sí?, en parte, ¿sí?, órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Y esto es un problema muy grave. Lamentablemente, miren, como les decía, en el curso normal presencial, a mí me gusta mucho pasarles películas de todo esto,
Y hay películas muy interesantes. Ahora no se pueden, pues porque obviamente la plataforma no da para poder pasarles películas, ¿sí? Pero ustedes búsquenlo, no les queda de otra. Este es lo único que también tenemos que estar conscientes de esta situación de educación a distancia y virtual. Perdón, pero ustedes tienen que ser corresponsables de su preparación y búsquenlo. Tienen las herramientas. Actualmente todo está en la red, ¿sí? En el Internet, todo está. Busquen esta información y complementenlo, porque no lo podemos hacer de otra manera. Y les decía, ¿sí? Hay películas en donde nos hacen ver esto, también este problema que está aquí, hipersecreción de andrógenos en mujeres prepúberes y adultas provoca el síndrome suprarrenogenital. ¿En qué consiste el síndrome suprarrenogenital? Pues consiste en mujeres que genéticamente están definidas como mujeres y que sin embargo, ya sea antes de la pubertad o adultas, son expuestas a andrógenos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se van masculinizando. ¿Y qué es que una mujer se caiga en esta masculinización? Pues lo que decíamos hace un rato. Una mujer masculinizada va a tener entradas en la línea del cabello, ¿sí? Va a tener voz ronca, va a tener espaldas anchas y muy fuertes, va a tener ojo, el vello púbico, ¿sí? Con la distribución masculina, ¿sí? Ya quedamos con que la distribución femenina es un triángulo en donde la base es superior y el vértice está aquí dirigido hacia los labios vulvares. ¿Qué pasa en el caso del sexo masculino? El triángulo está a la inversa y el vértice está dirigido hacia el ombligo y la base está abajo. Ah, bueno, pues entonces una mujer masculinizada va a tener esta distribución del vello masculino, va a tener pechos poco prominentes, va a tener cadera también no muy desarrollada, perdón, pero pues esta es una parte importante de la diferenciación sexual. Entonces, esto es lo que sucede en el sexo, en las mujeres que experimentan esto. No necesariamente, ojo con esto, el hecho de que experimenten un proceso de masculinización física no necesariamente va a modificar su preferencia sexual, porque alguien diría, bueno, pues entonces en este caso ya es una mujer lesbiana, que no, tiene aspecto masculino y sin embargo, pues ella sigue aspirando a tener una pareja masculina, ¿sí? Estos son uno de los problemas importantes por la hipersecreción de andrógenos. Y dice aquí de tarea, ustedes, una tarea que no la van a subir, por favor, ¿eh? Ya he estado revisando algunas tareas, por cierto, y algunos los felicito, hicieron unas tareas muy bonitas de lo que les pedí la semana pasada. Tareas muy bonitas acerca del síndrome, perdón, del síndrome de la menstruación y también de los métodos anticonceptivos. Ya les dije, háganlo bien, no por complacerme a mí, porque digan, ay, que para que diga el profesor que qué bonita tarea. No, háganlo por ustedes mismos, porque eso les conviene a ustedes saberlo, porque eso les conviene a ustedes investigarlo y que les conviene a ustedes ponerlo en práctica. Entonces, los felicito a quienes hicieron unas tareas muy bonitas, unos mapas mentales y unos conceptuales muy bonitos. Y claro, siempre hay los otros también. Otros que ni siquiera han hecho la tarea, ya me fijé, me he metido y no han hecho la tarea. Y otros que hacen unas rayas ahí, unas cosas que dicen, bueno, nomás para que no digan que no subió la tarea. Ojo con esto. Ya les he dicho que todo esto al final tiene su repercusión y que no es mi ánimo dejarles tareas por estarlas fregando nada más, estarles diciendo, ay, les tengo que dejar. No, son tareas para que ustedes reafirmen muchas cosas. Y yo les aseguro que hay gente que las que están haciendo bien las cosas, yo les aseguro que están aprendiendo, ¿sí? Pero aquellos que lo toman a la ligera, aquellos que no tienen mucho interés, o de plano, son varios, varios, que no están haciendo nada.
Ya me he metido a sus carpetas y no tienen ninguna tarea que han subido, no han hecho nada. Bueno, nada más les digo, después no vengan las lamentaciones. Entonces les decía, ¿cuál va a ser la tarea ahora? No la van a subir, por favor, háganlo en su cuaderno nada más. ¿Qué va a hacer? Ustedes vean, si esto es la hipersecreción de andrógenos, ¿qué será la hipersecreción de estrógenos? ¿Qué va a pasar con hipersecreción de estrógenos en la mujer? ¿Y qué va a pasar con hipersecreción de estrógenos en el sexo masculino? Aquí, en la hipersecreción de andrógenos en el sexo femenino, experimenta un proceso de masculinización. ¿Qué pasará con la hipersecreción de estrógenos en el sexo masculino? Pues va a haber un proceso de feminización, ¿sí? Lo cual, pues a lo mejor no es tan grave. No es tan grave porque ahora el patrón de belleza masculino, pues ahora son entre los muchachos más bonitos y más parecidos a las mujeres, son mejores, ¿sí? En otros tiempos existía lo que se decía, cómo deben de ser los hombres. El hombre debe ser feo, fuerte y formal, ¿sí? Ahora no, qué feo va a ser. Ahora no, entre más bonitos sean los muchachitos, son mejor, ¿sí? Entre más parecidos sean las mujeres, mejor. Entre más delgaditos y todo, también, bueno, pues cada quien, para que vean cómo cambian los patrones de belleza. Pero en fin, ojo, esto es una broma, obviamente, pero en parte esto es también porque han ido cambiando los patrones de belleza. Entonces, con esto vamos a concluir haciéndoles ver que esta situación, repito, son cuestiones que no se observan de manera normal más que solamente bajo situaciones patológicas. La hipersecreción de andrógenos e hipersecreción de estrógenos evidentemente es consecuencia de alteraciones, es consecuencia de cierto tipo de enfermedades que van a tener, ¿sí?, repercusiones propiamente en la corteza adrenal y específicamente en aquellas agrupaciones celulares que producen las hormonas sexocorticoides o esteroides sexuales. Entonces, simplemente les digo, va a ser algo. La tarea es decir qué va a pasar con la hipersecreción de estrógenos. Pues en el caso de la mujer va a pasar esto y en el caso del hombre va a pasar esto, ¿sí? Y ustedes ya lo podrán ustedes desde ahorita vislumbrar qué va a pasar. En fin, entonces, esto es lo que tenemos que decir de los sexocorticoides, algo que otra vez, ¿sí? ¿Qué pasa con los animales? Pues seguramente pasan algo, cosas similares, pero aquí no se estudian, ¿sí? Yo tengo una becerrita que no entra en calor. Y es más, existe hasta el término coloquial entre las hembras, que es una machorra, es una hembrita que parece macho, anda para acá y para allá y todo, y además no entra en calor, no es, ay, ¿sabes qué? Es una machorra, que se vaya al rastro, se acabó, ¿sí? Perdón por esta actitud a veces tan simplista que en medicina veterinaria a veces se ha tomado. Pero también los propósitos son diferentes con el ganado, también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, repito, esto está bien descrito, bien estudiado en medicina humana. En medicina veterinaria hay muy poco al respecto, ¿sí? Bien, entonces, después de esto, simplemente termino diciéndoles que las hormonas, ya decíamos, las hormonas de la corteza en general, van a tener como proteína de asociación chaperona a la transcortina principalmente, ¿sí? También mencionar que las hormonas de la corteza tarde o temprano llegan a el hígado y ahí van a ser eliminados por conjugación, ¿sí? O por ruptura de algunos enlaces que van a permitir eliminando estas hormonas, ¿sí? Y para el día de mañana comenzamos con el estudio de los glucocorticoides, las hormonas que tienen que ver con los niveles de energía, ¿sí?
y por lo tanto con los niveles de glucosa, pero no solamente con esto, sino con otras cadenas metabólicas que van a permitir, como dice ahí, los glucocorticoides permiten la disponibilidad de energía durante esfuerzos físicos súbitos y o prolongados. Nada más con esto es más que suficiente para justificar la presencia de los glucocorticoides. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, ya van a ser las 9. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí le vamos a parar y les repito, qué bueno, felicidades a estas personas que en el chat me avisaron que ellos sí llevaron embriología. Qué bueno, los felicito y estoy seguro que eso les ayuda mucho a entender todo esto. Aquellos que no lo llevaron, qué malo. Pero nada es imposible de, pues ahora sí que de incorporar. Simplemente ustedes pónganse por su cuenta, busquen información al respecto y van ustedes a darse cuenta que es muy importante el conocimiento de la embriología para poder comprender mucho de lo que a la postre vamos a estar viendo con los animales ya desarrollados. Entonces, bueno, nada es imposible, ya les dije, no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la orientación, nadie les dijo que eso era muy importante. Está bien, tomaron otras optativas que seguramente también son importantes, pero este conocimiento de la embriología creo que es imprescindible y de alguna manera lo tienen que subsanar. Así es que busquen ustedes información al respecto y pónganse a leer, no queda de otra. En fin, si no hay ningún otro comentario, les agradezco la atención, ¿sí? Y nos vemos para el día de mañana. Que descansen, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias.